Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. La sirena, o sireno, es uno de los tipos de depredador disponibles para los vampiros en el manual de la quinta edición. La sirena se alimenta casi exclusivamente durante el sexo o mientras finge tenerlo, y usa sus habilidades sociales, sus disciplinas y su apariencia para atraer a sus víctimas a una posición vulnerable donde pueda alimentarse de ellas con tranquilidad. Toda sirena tendrá por lo menos un amante rencoroso en su vida, resultado de inflamar pasiones que nunca serán completamente satisfechas cada noche. Quien elija sirena como su tipo de depredador podrá elegir entre recibir un punto de fortaleza o presencia para sus disciplinas y tendrá que tomar el mérito de apariencia hermosa. Pese a su naturaleza perturbadora, este es uno de los caminos que más requiere mantener la humanidad para ser efectivo. Un vástago con tan baja humanidad que parece un cadáver reanimado difícilmente podrá estimular los deseos de los seres de sangre caliente. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. El Sandman es un vampiro que prefiere alimentarse de sus víctimas mientras duermen, metiéndose en sus casas durante la noche y usando drogas o disciplinas para que no se resistan. Quien elige este tipo de depredador podrá obtener un punto de Auspex o de ofuscación para facilitar su infiltración. El Sandman es usualmente un vampiro introvertido. Prefiere que sus víctimas no sospechen de su existencia, o quizás quiere reducir su riesgo de romper la mascarada al mínimo. Puede que se sienta avergonzado de sus actos y prefiera evitar mostrar su lado depredador. Cuando las cosas salen bien, la víctima solo experimentará unos días de mareos y cansancios sin explicación. Quizás lo único que recuerde es un vago sueño de ojos brillantes, observando hambrientos, una sombra desesperada en la noche. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los gatos callejeros son cazadores violentos que acechan a sus presas durante la noche, que prefieren estar listos para perseguir, someter y beber de quien sea, en donde sea y cuando sea. Cuando no asesinan a sus víctimas directamente, usan la dominación o la intimidación para disfrazar sus ataques como un robo o algún otro crimen normal. Quienes elijan este tipo de depredador recibirán un punto de celeridad o potencia, y 3 puntos de contactos criminales. También perderán un punto de humanidad, ya que este estilo animal a menudo requiere cierta falta de piedad para tomar lo que se quiere por la fuerza, y porque este estilo tan impulsivo es uno de los más propensos a errores, donde no solo se termina eliminando a la presa, sino a cualquier testigo que sea tan desafortunado de descubrir a uno de estos gatos salvajes alimentándose. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Las sanguijuelas son vampiros que se alimentan casi exclusivamente de otros vampiros, ya sea por la fuerza, la coerción o cobrando sangre como pago. Quizás empezaron porque no se sentían a gusto alimentándose de mortales, o porque descubrieron el poder y el placer de la diablería. Esta práctica es sumamente despreciada entre los vástagos y muy riesgosa, pero tiene sus ventajas. Quienes elijan este tipo de depredador recibirán un punto de celeridad o protean y empezarán con un punto adicional de potencia de sangre, pero a cambio tendrán un punto menos de humanidad, culpa del efecto contaminante de la diablería. Vivir como sanguijuela es peligroso, pero es un estilo de vida que atrae a muchos jóvenes anarquistas que no se sienten a gusto manejando rebaños de humanos o que desean tener una oportunidad de desafiar a los orgullosos antiguos de baja generación. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los Osiris son depredadores que se alimentan de rebaños de humanos, que los ven como deidades. Este rebaño puede tomar la forma de un culto, una parroquia, una empresa o simplemente de un grupo de fans. El rebaño les da acceso fácil a la sangre, pero los miembros del grupo tienen una tendencia a causar problemas con la sociedad mortal o la camarilla. Quienes elijan este tipo de depredador podrán elegir un punto de presencia o de hechicería de sangre, este último solo si son parte de los Tremere o del Banu Hakim. Tendrán que tomar puntos de enemigo o de debilidades míticas como desventaja. Aunque este método tiene sus ventajas, su mayor riesgo quizás es una tendencia de los Osiris de creerse sus propias mentiras. No son dioses, por más que sus cultistas así lo crean. No deben olvidarlo. La inmortalidad del vampiro no es tan definitiva como puede parecer. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los bolseros son vampiros que prefieren evitar la confrontación y se alimentan de sangre fría extraída médicamente.
Aun si se trata de sangre humana, la sangre empaquetada para transfusiones y demás generalmente carece de los nutrientes espirituales que los vampiros requieren y es sumamente desagradable de consumir. Sin embargo, muchos vástagos prefieren este método por razones morales o simplemente porque les desagrada la violencia. Los Ventrue y los vampiros de alta potencia de sangre no pueden alimentarse de esta manera, a menos que se trate de sangre especialmente preparada por los ritos de la hechicería de sangre. Quien elija este tipo de depredador podrá elegir entre recibir un punto de ofuscación o uno de hechicería si tiene acceso a dicha disciplina. Los Tremeres son muy hábiles en preservar la sangre para sus rituales y para comerciar con otros clanes, una de las pocas razones por las que se los tolera. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los Cleavers son vampiros que se alimentan de su familia humana y de sus amigos y conocidos mortales, con los que todavía mantienen contacto, usualmente tratando de evitar que estos se den cuenta. Aunque existen vampiros que deliberadamente crean familias humanas para que les sirvan de alimento y de cubierta, lo cierto es que la mayoría de los Cleavers simplemente están en negación sobre su condición actual y tratan de aferrarse desesperadamente a un sentido de normalidad al que ya no pertenecen, a menudo con consecuencias devastadoras para su familia. Quienes elijan este tipo de depredador podrán elegir un punto de dominación o de animalismo y tendrán que tomar el mérito de rebaño, representando a su familia, y la desventaja secreto oscuro, ya que esta práctica está muy mal vista entre los vampiros civilizados. En la camarilla los Cleavers están directamente prohibidos, y en más de un caso un sire paranoico ha masacrado a la familia de su chiquillo para impedir que éste siga arriesgando la mascarada. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Granjero es el apodo que se le da usualmente de forma despectiva a los vampiros que se alimentan exclusivamente de sangre animal. El motivo detrás de esto es casi siempre moral e ideológico, ya que la sangre animal, como la envasada, nunca puede saciar a los vampiros completamente, y de hecho todos aquellos con potencia de sangre 3 o mayor no pueden consumirla en absoluto. Sin embargo, en la era moderna son muchos los que eligen este camino inicialmente, no sintiéndose listos todavía para aceptar su papel como depredador de humanos. Los que elijan este tipo de depredador podrán elegir un punto de animalismo o protean, y ganarán un punto inicial de humanidad. Además tendrán que tomar la restricción de depredador vegano. Nadie puede correr lo suficientemente rápido para escapar de la muerte, y quizás ningún vampiro pueda escapar de los deseos de su bestia, pero por ahora vas a intentarlo. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los consensualistas son aquellos vampiros que, de acuerdo con su ideología o su moralidad personal, deciden alimentarse exclusivamente de humanos que consientan de alguna manera a ello, y tratando de causarles el menor daño posible. Esta práctica no está muy bien vista en la camarilla, ya que siempre está al borde de romper la mascarada, cuando los consensualistas no la rompen a propósito pidiendo sangre a sus amigos. Los anarquistas progresistas son más tolerantes de esta práctica, pero no está libre de controversia tampoco. Los varones son tan capaces de matar mortales para proteger la mascarada como los príncipes de la camarilla. Los que elijan este tipo de depredador podrán elegir entre un punto de auspex o de fortaleza, y tendrán que tomar la exclusión de presa no consensual, y recibirán también un punto de humanidad extra. No es obligatorio rendirse a la corrupta sangre de Caín. Puedes intentar ser alguien mejor, y cuando no puedas soportarlo más, el abrazo del sol siempre estará ahí esperándote para liberarte de tu sufrimiento. Vampiro la Mascarada es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Las reinas o reyes del ambiente son vampiras que usan su familiaridad y fama dentro de un ambiente o tribu urbana específica para encontrar presas de las que alimentarse. Este ambiente puede ser el de la vida nocturna, la clase alta, los juegos de rol o el mundo de las películas para adultos. No importa qué grupo sea, siempre que sus miembros deseen fuertemente estar en él y respeten la autoridad de sus líderes, como podría ser el mismo vampiro. Quienes elijan este tipo de depredador podrán escoger entre un punto de dominación o uno de potencia. Recibirán la ventaja fama y un contacto dentro del ambiente, y tendrán que tomar la desventaja detestado o la de exclusión de presa. Quizá perteneciste a ese ambiente durante tu vida mortal, o quizás solo te interesaste por él en búsqueda de humanos crédulos a los que manipular con promesas de éxito o fama. Muchos vampiros anhelan gobernar sobre los humanos. Lo cierto es que al menos en este grupo, tu vanidad y tu hambre pueden ser igualmente satisfechas. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los monteros son un tipo de depredador que representa a un vampiro que usa criados, ghouls y animales para guiar a sus presas a un lugar conveniente para que pueda ser atrapada y devorada.
El término surge de la montería, un tipo de caza ayudada por perros a las que se dedicaban los nobles ociosos de España. Quien prefiere cazar como montero recibe 2 puntos del trasfondo criados y la elección entre un punto extra de dominación u ofuscación, así como una especialidad en liderazgo o sigilo. La montería de humanos es una caza a menudo cruel, tanto por el tratamiento que reciben sus presas, como por el hecho de que requiere de sirvientes vinculados, que serán quienes correrán el mayor riesgo. Por lo tanto, quienes elijan este tipo de depredador empezarán con un punto menos de humanidad. Si te interesa encarnar a un vampiro aristocrático que considera a los humanos como poco más que animales de caza, Montero puede ser una buena elección. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los extorsionistas son un tipo de depredador que representa a un vampiro que usa amenazas y promesas reales o falsas de protección para poder conseguir que sus presas entreguen su sangre, de forma similar a la que un matón humano lo haría a cambio de dinero. Extorsionista agrega 3 puntos de trasfondo para repartir entre recursos y contactos, probablemente de dudosa procedencia. Podrás elegir entre un punto extra de dominación o de potencia, y entre una especialidad de intimidación o de latrocinio. A cambio tendrás que tomar un enemigo de 2 puntos, que puede ser un policía o una víctima buscando venganza. Si te interesa encarnar a un vampiro con conexiones y actitudes mafiosas, que no acepta un no como respuesta a la hora de conseguir su alimento, extorsionista puede ser una buena elección, siempre y cuando te puedas mantener alejado de la yuta. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los robatumbas son un tipo de depredador que representa a un vampiro que prefiere alimentarse de los muertos o de sus familiares en duelo. Los muertos no son particularmente nutritivos, por lo que esta elección viene con el trasfondo tripas de hierro, y además requiere un punto de refugio, que debe ser uno conectado a una morgue o a un cementerio. Este tipo de depredador otorga una elección entre un punto de la disciplina olvido o uno de fortaleza y una especialidad en rituales de la tumba o en cadáveres. La desventaja asociada es ser un depredador obvio, lo que te dificulta interactuar con los mortales, ya que se ponen nerviosos en tu presencia oscura y amenazante. Si te interesa encarnar a un personaje asociado con la oscuridad y la necromancia, que se siente más a gusto con los muertos y los fantasmas que con los vivos, Robatumbas quizás sea una buena elección. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los segadores son un tipo de depredador que representa a un vampiro que prefiere alimentarse de humanos enfermos o viejos, cerca de la muerte. Estos vampiros tienden a acechar los sanatorios para enfermos crónicos, los albergues de ancianos, los refugios para los sin techo y a menudo se mueven de lugar en lugar, sin asentarse. Este tipo de depredador otorga un punto de humanidad extra por su dedicación a la reducción del daño y la exclusión de alimentarse de humanos saludables. Tendrás una elección entre un punto de la disciplina Auspex o de olvido y una especialización en conciencia o latrocinio. Además tendrás que tomar un punto de aliados o influencia en la comunidad médica. Si te interesa encarnar a un vampiro compasivo que quiere liberar a otros y a sí mismo del dolor y el sufrimiento, Segador quizás sea una buena elección. Mirar la película Morbius, definitivamente no. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. Los tramperos son un tipo de depredador que representa a un vampiro que atrae a sus presas a un lugar preparado con anterioridad, como puede ser una casa embrujada, un restaurante abandonado o un parque de diversiones. Una vez están en su zona de poder, el vampiro usará trampas y pasillos confusos para debilitar a su presa y alimentarse a su gusto. Este tipo de depredador otorga una elección entre un punto de protean o de ofuscación y una especialidad de sigilo o de persuasión. Tendrás que tomar uno o varios puntos en el trasfondo refugio, representando tu base de operaciones, y esta tendrá que tener la desventaja aterradora o embrujada. Es una idea buena también tener un criado capaz de ayudarte a traer víctimas y deshacerte de sus cuerpos si hace falta. Si te interesa encarnar a un vampiro paciente que a menudo disfruta jugando con su comida y llenándola de terror, Trampero quizás sea una buena elección. El perseguidor es un tipo de depredador que representa a un vampiro que prefiere observar y acechar a sus víctimas durante un tiempo prolongado. En particular, se enfocan en las clases sociales más bajas, en los solitarios,
los abandonados. Buscan a aquellos que no causarían gran revuelo si de pronto desaparecieran. Este tipo de depredador otorga una elección entre un punto de animalismo o uno de auspex, y una especialidad entre sigilo o investigación. También otorga el mérito sabueso de sangre, que te permite oler la resonancia particular de la sangre de una persona. La desventaja del perseguidor es recibir un punto menos de humanidad, resultado de su actitud siniestra y cruel, y una tendencia a desangrar a sus víctimas completamente y matarlas. Si te interesa encarnar a una sombra nocturna, un cazador solitario que no tiene piedad con los débiles, quizás Perseguidor sea una buena elección. Vampire the Masquerade es un juego de rol narrativo ambientado en el postmoderno mundo de tinieblas. El asesino del camino es un tipo de depredador que representa un vampiro que se alimenta exclusivamente de los viajeros, los turistas, los camioneros, la gente que está de paso por su ciudad y que puede desaparecer sin perturbar el clima local demasiado. Este tipo de depredador otorga una elección entre un punto de protean o de fortaleza y una especialidad en supervivencia o investigación. Tendrás 2 puntos de rebaño, pero solo se aplicará a la población migrante de una zona, y tendrás que tomar la exclusión de presa para la gente local. Un asesino del camino trata de ser tan pasajero como las víctimas que persigue. Siempre está en movimiento y siempre está listo para abandonar su refugio a la primera señal de problemas. Si te interesa encarnar un vampiro vagabundo, capaz de estar horas escuchando la historia de vida de una desconocida antes de arrancarle la garganta, quizás seas un buen asesino del camino.